¿cómo están? Bueno, mi nombre es Dara y esto se va a poner interesante. Este es mi primer video aquí en YouTube. He estado haciendo diferentes videos sobre contenido de salud mental y mi perspectiva de vida, diferentes pensamientos que tengo a lo largo de los meses, a lo largo de los días. Y hace unos meses atrás decidí dedicar mi cuenta de Instagram a dejar salir todo lo que soy, a permitirme expresarme ante las personas, porque mi perspectiva, o por lo menos mi enfoque principal, es si puedo compartir mi ser, si puedo compartir quién soy yo sin filtro y puedo llegar a ayudar a alguien a través de mis razonamientos, a través de mi perspectiva o a través de mis vivencias, haber compartido quién soy va a haber valido la pena. Entonces, ese es mi enfoque. Primero, me gustaría aclarar que yo no soy psicóloga, yo no soy profesional en el área de la psicología o psiquiatría, ni tampoco conozco mucho cómo funciona el cerebro ni nada así. Yo hablo más que todo desde una perspectiva propia, desde mis experiencias y desde mi punto de vista, que se basa específicamente en lo que es la Biblia. Hoy quiero que hablemos sobre permitirnos crecer. Y suele ser un tema que creo que se ha dejado un poco de lado. Estamos muy ocupados o estamos muy desesperados por encajar en esta sociedad, por encajar en este mundo loco, por tratar de ser siempre los mejores, por tratar de cumplir expectativas que tienen otras personas y nos desenfocamos de quiénes somos nosotros mismos. Quiero empezar primero a hablar un poquito sobre mi experiencia. Siempre desde chiquitita he batallado contra la ansiedad. Y desde mi infancia, no fue que no la disfruté, pero siempre fue muy complicado porque yo no sabía qué me sucedía. Solamente sabía que tenía miedo, que estaba desesperada, que me sentía mal por dentro y no sabía exactamente qué era lo que me pasaba. Entonces, ¿qué sucede? Yo empecé a creer, como yo soy cristiana, como desde chiquitita siempre he crecido en una familia cristiana y ya de grande decidí entregarle mi vida a Cristo, creí que era que yo estaba mal con Dios, que yo estaba desobedeciendo a Dios, que yo estaba pecando, entonces que por eso Dios estaba poniendo ese sentimiento en mi corazón, porque tenía que cambiar algo. Entonces siempre fue muy desesperante a lo largo de mi niñez, a lo largo todavía de mi adolescencia, y aún lo sigo batallando todos los días, es una lucha constante, pero ahora le he dado otro enfoque, ahora le he dado un significado, un motivo, y es que todas las cosas que nos suceden a lo largo de nuestra vida nos ayudan a crecer y nos ayudan a formar quiénes somos nosotros. Nosotros no podemos para nada cambiar las situaciones que suceden a nuestro alrededor. Tampoco podemos cambiar el lugar en donde vivimos o el ambiente en el que estamos. Pero sí podemos cambiar nuestra manera de actuar o nuestra manera de percibir esas cositas que nos suceden. Un segundo, porque mi Biblia quedó aquí y va a pasar una moto. Bueno, es muy interesante. Quiero meterme un poquito por el lado de la biología. Tampoco sé mucho sobre la biología, pero sí tengo cierto conocimiento básico. Y es algo muy interesante, porque todos los seres vivos tenemos la capacidad de adaptarnos a las situaciones que nos sucedan. Tenemos la capacidad de adaptar la manera en la que nuestro cuerpo, hablando físicamente, reacciona. Digamos, el cuerpo de una persona que vive en un lugar muy frío al cuerpo de una persona que vive en un lugar muy caliente no reaccionan de la misma manera, tienen diferentes mecanismos para poder sobrevivir. Así podemos adaptarnos nosotros mismos y a nuestra mente irla enseñando a poder cambiar diferentes mecanismos que hemos aprendido a lo largo de nuestra vida. Siempre
Este es uno de los temas de mi video de Instagram. Aparte de mi historia, también he hablado un poquito sobre lo que es estar corriendo. Siempre he tenido una perspectiva muy extraña del tiempo. Para mí, literalmente, un minuto pasaba como un segundo. Siempre he pasado toda mi vida corriendo y me he dado cuenta que eso ha sido heredado. Entonces, una de las primeras cosas que debemos de aceptar o que debemos de entender para permitirnos crecer es poder identificar los diferentes patrones y poder identificar también de dónde es que viene nuestro comportamiento, qué cosas son aprendidas y qué cosas podemos llegar a cambiar. ¿Qué sucede? Por ejemplo, si mi mamá o si mi abuela o si mi hermano son personas muy atarantadas y yo crecí en ese ambiente, entonces es muy normal que yo vaya a crecer siendo una persona que también ande atarantada o que también ande corriendo por la vida. Pero que hayan personas a nuestro alrededor que sean así no significa que nosotros debemos de seguir ese patrón. Tenemos que buscar la manera de sentirnos bien con nosotros mismos siempre y cuando eso respete lo que es la voluntad de Dios. Quiero ya para irme adentrando un poquito en el tema que quería que habláramos hoy, leerles un pasaje acá en la Biblia que fue por el apóstol Pablo, escrito por el apóstol Pablo. Y ya les digo por qué se me cerró la Biblia. El pasaje se encuentra en 1 Corintios 3, del 6 al 7. Y dice esto: yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Uno de mis segundos enfoques, o por ejemplo, varios de mis enfoques principales, ya dije el primero, ahora el segundo enfoque, es demostrar no tanto, sino hacer sentir a las personas que ser cristiano o que leer la Biblia o vivir para Dios es algo del día a día, que es algo sumamente normal, que es algo que debería de ser cotidiano. ¿Por qué? Porque he pasado yo también toda mi vida sintiendo mi fe sumamente pesada. He sentido a Dios como un Dios malo, como un Dios que siempre está ahí encima mío, como recordándome las cosas malas que he hecho cuando Dios no es así. Y ese sentimiento que yo he tenido ha sido por causa de lo que es la ansiedad. Entonces, al vivir siempre desde pequeñita con ansiedad, hizo que pensara que la ansiedad era como el Espíritu Santo. Entonces, como la ansiedad no me dejaba tranquila nunca, entonces creí que era por Dios. Entonces ese es uno de mis enfoques también, hacer ver a las personas que vivir para Cristo o ser cristiano no significa ser aburrido, no significa que sea algo muy monótono o inclusive que sea algo como sumamente espiritual o sumamente extraño, que se habla en lenguas o cosas así. O sea, en realidad vivir para Cristo es una adoración constante. Todos tenemos luchas, todos tenemos problemas. Ok, volviendo a lo que es el pasaje. La idea principal es que Dios es quien nos permite crecer. Veámonos a nosotros mismos como plantitas. Me gusta mucho. Ok, las plantitas necesitan de agua, necesitan de cuidados, necesitan de tierra, pero también necesitan de luz, ¿verdad? Para poder crecer y alimentarse, para realizar la fotosíntesis. Nosotros somos como plantitas también. Nosotros necesitamos de personas a nuestro alrededor porque somos seres que necesitan comunicarse. Necesitamos de alimentarnos de la palabra de Dios para poder vivir nuestra vida. A veces suele ser un tanto complicado, pero aunque no parezca, muchas de las cosas que nosotros vemos en Instagram o que las personas nos dicen se pueden encontrar aquí en la Biblia. Son cosas que ya Dios nos ha dicho desde antes.
Es muy interesante todo esto porque el hecho de dejarnos crecer no solamente depende de las situaciones a nuestro alrededor o no solamente depende de nuestros amigos, también depende de nuestra voluntad. Tenemos que aceptar nuestro dolor y es difícil, suele ser muy complicado. Podemos llegar a pasar por una etapa dolorosa que puede parecer que nunca va a tener fin, pero eso no significa que no haya una luz al final del túnel. Ay no, eso suena a muerte. Que no haya una luz bonita, resplandeciente después de todo ese dolor que estemos pasando. Entonces, traigo tres tips o tres cositas más bien que he aprendido a lo largo de mi vida y que me han ayudado muchísimo. La primera es aceptarnos tal y como somos. Y eso no significa solamente nuestras cosas malas o nuestros defectos, sino también nuestras virtudes. Tenemos que aprender a conocernos a nosotros mismos. Y a veces suele ser muy complicado cuando tenemos a muchas personas a nuestro alrededor hablando, cuando tenemos las redes sociales, tenemos los influencers, tenemos amigos que tal vez no nos convienen, tenemos tanto bombardeo de cosas, tenemos tantas personas que nos están diciendo qué debemos hacer y quiénes debemos ser, que nos cuesta mucho saber cuál es nuestra propia voz. ¿Cómo podemos aprender a conocernos a nosotros mismos? Bueno, es algo sumamente complicado y es cosa de toda la vida porque somos seres cambiantes. Somos personas que tenemos emociones fluctuantes. Entonces, un día nos podemos sentir felices, otro día nos podemos sentir tristes, otro día nos podemos enojar. Y eso no significa que haya algo mal en nosotros, es nuestra naturaleza humana. Lo que debemos de aprender a identificar es qué nos pone a nosotros felices, qué nos pone tristes o en el caso de personas que padecemos ansiedad, qué nos pone ansiosos. ¿Por qué? Porque el identificar los factores que nos permiten sentir ciertas cosas nos ayudará a irnos entendiendo muchísimo mejor a nosotros y nos ayudará a irnos perdiendo el miedo a nosotros mismos y a lo que es la ansiedad o las diferentes cosas que podamos estar sobrellevando. Lo segundo es ser fiel a nuestra esencia. Ok, ya sabemos quiénes somos nosotros y cómo nos sentimos al enfrentar ciertas situaciones. Ya nos conocemos, ya sabemos nuestros valores, ya sabemos qué queremos seguir, ya sabemos quiénes somos. Pero lo segundo es aún más difícil, es poder mantener nuestra esencia, es poder ser nosotros mismos, ser iguales en todo lugar. Y suele ser complicado porque nos vamos a encontrar con personas a las que chocamos, nos vamos a encontrar con personas con las que tal vez no nos vamos a llevar muy bien. Pero por eso debemos de estar firmes en quiénes somos nosotros y recordar que así como estamos nosotros, no hay nada de malo. Y lo tercero, y aún más importante, y es Dios. Como les cuento, siempre ha sido para mí una lucha constante el poder ver a Dios de una manera más amable, de una manera más amorosa. Y siempre cuando menciono a Dios, siento que las personas van a verlo o sentirlo de la misma manera en la que yo estoy tratando de dejar de sentirlo. Y es un proceso sumamente complicado, pero el hecho de que yo a veces sienta a Dios de una manera no significa que Él sea así. ¿Y cómo podemos aprender de quién es Dios y conocer su verdadero carácter? A través de la Biblia. Y a través de estos pasos que yo les estoy dando acá, que les estoy compartiendo, que les estoy abriendo mi corazoncito, me he dado cuenta de lo importante que es Dios en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque ahora que estoy en ese proceso de ver a Dios como un Dios un poco más amable, de que no me está juzgando tan fuerte a como yo lo hago conmigo misma, me he dado cuenta que Dios es mi base y así debería de ser. Dios debería de ser la base por la que fundamentemos nuestra vida, porque Dios no es algo extraño o no es algo fuera de lo normal. O sea, sí, pero no. es
es algo increíble, es que Dios debería de ser la cotidianidad, Dios debería de ser nuestro día a día. ¿Por qué? Porque lo podemos ver a nuestro alrededor, podemos ver todo lo que Él creó, podemos ver a las personas, podemos escuchar el sonido del viento, el sonido de las aves, podemos comunicarnos. Todo lo que Dios creó lo hizo bueno. Todo lo que nosotros podemos ver alrededor es nuestra normalidad, pero es una normalidad ya creada por Dios. Entonces, ¿qué sucede? Al tener de base a Dios, podemos empezar a entender quiénes somos nosotros porque Él fue quien nos creó, pero también podemos empezar a ser fieles a nuestra esencia. Pero nosotros no podemos pretender crecer si Dios no está en nuestras vidas. Nosotros no podemos pretender avanzar o tener éxito si Dios no es nuestra base. Y sí, puede ser que nos pueda ir bien si estamos lejos de Dios. Está bien, pero eso no garantiza una vida feliz, no garantiza una vida llena de éxito. Porque no significa que nosotros los cristianos no pasemos pruebas y no nos sintamos tristes. Porque no, sería mentira. Sería mentira decir que yo siempre estoy feliz. O sea, sí me gusta reír, siempre saco mi esencia, que es esto que ustedes pueden ver aquí, alguien que ríe demasiado, alguien que le encanta hablar. Pero ser cristiano no garantiza tener una vida perfecta. Ser cristiano no garantiza que no nos vamos a equivocar. Ser cristiano no garantiza que no vamos a tener miedo. Tener a Jesús en nuestras vidas no garantiza absolutamente nada, solamente una cosa: vida eterna. Bueno, más bien varias cosas que vienen como en una sola. Ok, nos garantiza parte de la vida eterna, que todos los que amamos a Dios, todas las cosas que suceden a nuestro alrededor van a ayudar a bien. Y es complicado a veces ver a través de la tormenta cómo eso puede llegar a ayudar. Pero como les digo, las plantitas necesitan agua, necesitan sol, necesitan tierra, necesitan pasar por todas las estaciones para florecer. Así igual las mariposas llevan un proceso. Así somos nosotros, y aceptar nuestro proceso y aceptar que nuestro proceso no es igual al de las otras personas nos ayudará a enfocarnos en nosotros mismos y en quiénes somos en realidad y en quiénes queremos ser. Muchísimas gracias a todos los que se quedaron por ver este video. De verdad que compartir mi vida no quiero que sea solamente con un fin superficial, o no quiero que todas las personas sepan de mis cosas personales con un fin solamente para que me conozcan a mí. No, quiero que de verdad, si este video puede llegar a una persona que lo necesite, o a una persona que estuvo pasando por lo mismo que yo sentí, por esa misma desesperación, por esa misma... que se sienta en ese mismo hueco en el que muchos podemos haber estado, habrá valido la pena sentarme aquí a hablar y a compartir de las cosas que he aprendido, porque para eso estamos aquí en la tierra, para vivir, pero también para ser nosotros mismos, para poder compartir nuestras enseñanzas, porque todos, absolutamente todos, independientemente de nuestra edad, estamos aprendiendo a vivir. Aquí nadie tiene la menor idea de cómo vivir, pero hay algo que a mí me llena de paz, y es el hecho de que si yo sigo los consejos que mi Padre Celestial me ha dado aquí, por más difíciles que a veces sea leer la Biblia u orar, sé que todo va a ir bien, porque aunque yo no sepa mi futuro, Él sí lo sabe. Entonces, aunque yo no sepa qué rayos estoy haciendo, sé que yo me encargo de conseguir lugares aesthetics, de obedecerle y de los outfits mientras Dios planea mi vida. Muchos lo llaman vida, muchos lo llaman universo, pero yo lo llamo Dios. Y muchas gracias a todos los que se quedaron a ver este video. De verdad. Hasta luego.